Creía que tenía otra figurita. La vaina de mielina no es una membrana continua y prolongada que cubre todo el axón, sino que hace como unas protuberancias y unas depresiones que se llaman nodos de Rambier. O sea, que uno le va viendo en espacios. Esos lugares es por donde puede pasar el impulso. En cambio, donde está la vaina de mielina, hace efecto aislante y no puede pasar el impulso. Eso es digamos, la ventaja o estructuralmente lo que permite que un impulso vaya desde un lugar tan distante sin perderse en el camino. Las neuronas tienen prolongaciones muy largas, pero no tantas como para cubrir todo el recorrido que tiene que llevar el impulso nervioso. Entonces, una neurona se tiene que unir con la otra. El lugar donde se une, donde se conecta para poder pasar el impulso nervioso, se llama sinapsis, que es la relación entonces de contacto. Pero en realidad no se pegan, no hay un contacto físico, siempre hay un espacio entre la unión de esas dos células. Ese espacio se llama espacio o hendidura sináptica. Y esa unión entre las dos neuronas se puede dar de distintas maneras. Una es la más común, que un axón se una a una dendrita, o sea, la cabeza de uno a la cola de la anterior. Esa sería la clasificación de axodendrítica. No se unen en el sentido de que no se tocan, pero donde pasa el impulso nervioso, se libera el neurotransmisor y es tomado por el que sigue. Ese tipo de relación puede darse de distintas maneras. Después está la axosomática, donde la sinapsis se produce a nivel del soma de una neurona que sigue. Y la otra es axoaxónica, o sea, un axón con otro axón. Aquí está aquí estaba la otra diapositiva de la vaina de mielina. La vaina de mielina tiene esa estructura que se ve, que es discontinua, que parece como si estuviera formado por pequeños cilindros. Y en realidad se denominan internodos o segmentos internodales. Entre esos segmentos hay un espacio que es como una depresión, y esa depresión es la que se llama nodos de Rambier. En estos nodos de Rambier, la característica que tiene es que no tiene mielina, son puntos donde no hay mielina. Solo están cubiertos por interdigitaciones, que sería como pseudópodos, como salientes, de las células de Schwann. En los axones que están mielinizados, el impulso solo puede pasar o liberarse o emitirse a través de esos nodos. O sea, la vaina de mielina ejerce un efecto de aislante. No puede pasar el impulso, salvo por los lugares donde está el nodo de Rambier, que es el lugar donde no hay mielina. En esos casos, donde el impulso solo sale por los nodos, se llama contracciones conducción saltatoria. Conducción salta de un nodo hacia el otro. Pero no todos los axones tienen mielina. En los que el axón no posee mielina, no están solos ni pelados, sino que las células de Schwann lo que hace es un efecto como de invaginación. Ustedes imagínense como si fuese una estructura como una plastilina, imaginemos así, que se ablanda, de manera que el axón se penetre, se invagine y queda protegido. Por ahí pasaría el axón de las distintas células. Y esta célula de Schwann es la que le permite, todo esto amarillo, que el axón que está en gris invagine, se penetre y quede protegido. Entonces el aspecto del axón amielínico también es como si estuviera con una cobertura, y en realidad es la invaginación de la célula de Schwann que lo protege. Pero esas sí se consideran axones amielínicos, o sea, sin mielina. No produce el efecto de enrollamientos en un corte, no se va a ver esas capas como si fuesen
las circunferencias que los rodean. Esto que lo hemos visto en la parte de tejido muscular, como la placa motora, donde había la unión de un nervio con un músculo, aquí se llama sinapsis y es la unión de una neurona con otra, donde en realidad, como hemos dicho, esa unión no es tal desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista del estímulo y de la segregación de neurotransmisores, que son los que producen o permiten que ese impulso siga. ¿Qué espacios reconocemos aquí o qué estructuras? Todo eso amarillo es la terminación de un axón, de una neurona anterior. Y todo lo que está en verde es el botón dendrítico o el comienzo de la neurona que sigue. Y ese espacio que hay entre estos dos es el espacio sináptico. Ahora veamos un poquito más en detalle. La membrana presináptica, las rayitas no se ven, pero sería todo el borde que recubre el axón terminal. La membrana postsináptica es la marrón que recubre el verde de abajo. Y el espacio entre esas dos membranas es la hendidura sináptica. En el axón terminal lo que vamos a encontrar es mitocondrias que no están dibujadas ahí y gránulos de glucógeno. Y esas vesículas blancas que tienen puntitos marrones son lo que representa las vesículas con los neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores hay? ¿O cuáles conocen? Los más conocidos, o los que hay, son acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina. Entonces, imaginen en ese dibujo cómo está ejemplificado la sinapsis. La sinapsis entonces es el que conduce el impulso nervioso, solo se da en una sola dirección y es siempre entre el botón presináptico o la terminal o el axón terminal que envía la señal y es captada o tomada gracias a los neurotransmisores por el postsináptico, que son el botón dendrítico de la neurona que sigue. Y aquí vienen las otras células tan importantes que forman parte del tejido nervioso. Entonces, ¿quiénes producen o ejercen la función del tejido nervioso? Las neuronas. Pero estas células, que también son importantes, se llaman neuroglia o la glía del tejido nervioso, son las que le dan dos funciones importantes. Una es la nutrición y la segunda es sostén. Las funciones las cumplen las neuronas. Todo esto vendría a ser como el espacio que hace que esas células se mantengan quietas o en su lugar y les puedan alimentar o llegar todo lo que son los nutrientes necesarios. ¿Quiénes son esas células de la glía? Son muy abundantes, es una característica, y sostienen, aíslan y nutren. La neuroglia tiene tres tipos de células: macroglía o macroglia, de acuerdo a quien los acentúe, microglía y las células ependimarias. Dentro de la macroglia están los astrocitos y los oligodendrocitos. Astrocitos hay de dos tipos, los fibrosos y los protoplasmáticos. Y dentro de la microglía están los microgliocitos. Ahora vamos a ver algún detalle de cada uno como para poder diferenciar. Hemos dicho que dentro de la macroglia estaban los astrocitos, que había de dos tipos. Ahora vamos a ver los astrocitos fibrosos. Esa es la estructura de los astrocitos fibrosos. El nombre de astros un poco es el motivo por la estructura, que son cuerpos estrellados. En la estructura dentro del soma tiene muchas fibrillas, que como es una glía se llaman micro o gliofibrillas. Están formadas por una proteína fibrilar gliar. El cuerpo tiene muchas prolongaciones, pero esas prolongaciones no están muy ramificadas, pero sí son largas.
Y la característica principal es que estas células tienen como un pie chupador que se llama. Estas, aquí vendría el pie terminal de otro de los astrocitos, que son las que le permiten la nutrición y el sostén a este tejido. Y aquí me quedó uno sin destapar. Los otros astrocitos, que son parte de la macroglia, se llaman protoplasmáticos. Estructuralmente son muy parecidos, también son astrocitos, también tienen forma de estrellas. Tienen gránulos en su citoplasma que se llaman gliosomas. En las ramificaciones, las prolongaciones son más ramificadas. Si uno le ve esas puntas, tienen una serie de palitos como si fuesen ramas de un árbol. También tienen un pie chupador, que es el que mantiene el sostén y nutrición, y predominan en la sustancia gris, los anteriores predominaban en la sustancia blanca. Y aquí están las otras células de la macroglia, que son los oligodendrocitos, que estos son muy particulares y diferentes del resto de las células. Tienen el cuerpo mucho más pequeño. Casi no tienen prolongaciones, por eso el nombre de oligodendrocitos, oligo de poco, de escasos. Son mucho menos ramificadas, no tienen el pie vascularizado o chupador, y esas prolongaciones tienen un aspecto como de collar o varicoso que no se advierte en este tipo de dibujo. Y la función, como en el otro, también es de sostén, y es el encargado o son las encargadas de producir la vaina de mielina. Microglia, a diferencia de macro, que son grandes, microglia entonces deben ser más pequeñas. Justamente por el tema de micro lo asocian, son elementos o células mucho más pequeñas, son de origen mesodérmico. Estas sí las podemos encontrar tanto en la sustancia gris y en la sustancia blanca. Son los macrófagos con función de defensa. Estos tienen pocas prolongaciones ramificadas y en la punta tienen como cubiertas de espinas, que son prolongaciones laterales y cortitas. Y tienen una gran característica, que es que la capacidad de expresar en su superficie un CD4, por lo tanto es donde se puede adherir o unir el HIV. Otras de las células que hemos visto que forman parte de la glía o neuroglia son las células ependimarias. ¿Qué característica tienen esto? Ese es el dibujo. El dibujo nos está mostrando que tienen parecido el aspecto a una célula epitelial. Y la función justamente es de revestir las cavidades del sistema nervioso central, y son células cilíndricas, y en la superficie muchas veces se le encuentran cilios. La función más importante de estas células ependimarias es la de fabricar o producir el líquido cefalorraquídeo. Y esto lo hacen a partir de esas asas capilares subyacentes. Y estas células ependimarias, juntos a las asas, forman lo que se llaman los plexos coroideos. Entonces, la neurona, la unidad funcional, la que tiene la función del sistema nervioso, pero las células de la glía, muy importante porque son las que sostienen y nutren. Y células de la glía, macroglia, macro de grandes, microglia, micro de chiquitas, y las ependimarias que cubren, que parecen células epiteliales y tienen como función principal la de fabricar o producir el líquido cefalorraquídeo. Aquí tenemos un dibujito y podemos ver con otra mirada desde afuera cómo serían las células de la neuroglia. Aquí tenemos los astrocitos que tienen los pies chupadores, los oligodendrocitos que cubren cavidades, axones del sistema nervioso con las células nerviosas que están siempre unidos y manteniendo el sostén y produciendo la nutrición.
Entonces, las neuroglias, resumiendo, ¿qué función cumplen? Soporte, defensa, nutrición y regulación. Estas células de la neuroglia, que son las de sostén, la que sirve para nutrir, están en un ambiente o en un espacio que genera una sustancia, que es la que se llama sustancia intercelular del tejido nervioso. Entonces, ¿por quién está formado todo ese espacio entre medio de las células? Por las prolongaciones de todas las células gliales, y forman lo que es una verdadera red. También en este espacio hay tejido conjuntivo, y está muy vascularizado justamente para que llegue todo lo que sea los nutrientes. Sí. ¿Eso de líquido cefalorraquídeo? No, no. Esto es sustancia intercelular, el espacio que hay entre medio de las células gliales y las neuronas. Ya vamos a ver dónde está el líquido cefalorraquídeo. Esta sería la organización estructural de un nervio. También es parecido a lo que hemos visto en la célula o la fibra muscular. Está organizado en los nervios en grupos que forman, las fibras forman, cada una de las fibras nerviosas forman grupos y parecería como de nuevo como si fuese un paquete donde están todos cubiertos por una misma neurona externa, que es el que se llama epineuro. O sea, un nervio está cubierto por una membrana, esa membrana, tejido conjuntivo, se llama epineuro. A su vez, cada uno de los nervios está recubierto por otro que se llama perineuro. Respetan el mismo nombre que lo que hemos visto en las fibras musculares. Y endoneuro sería lo que recubre, el tejido conjuntivo que recubre a cada una de esas fibras nerviosas. Esto lo deben recordar de haberlo visto en la secundaria, lo que es la sustancia gris y la blanca en el tejido nervioso. Este corte es de médula espinal. La distribución de la sustancia blanca y la gris no es igual en la parte del cerebro, del cerebelo, que lo es en la médula espinal. En la médula espinal es característico porque en un corte transversal uno puede ver como esa H oscura, que es la sustancia gris, y el resto es la sustancia blanca. Esa sustancia gris y blanca lo que diferencia principalmente es la presencia de los somas, o sea, del cuerpo de la neurona, y de las vainas que tengan o no tengan mielina.